días y bienvenidos a este panel. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, al Centro de Arbitraje y Conciliación, a la Cámara de Comercio de Bogotá. Me presento yo, muchos de ustedes no me conocen, me llamo John Adam, me habrá delatado mi acento, soy medio español, medio inglés, con lo cual Cartagena es un sitio muy especial para mí. Históricamente un sitio que resuena muchísimo conmigo. Mi objetivo ahora, yo soy moderador, mi objetivo ahora es brindarles, para empezar, un esquema muy general, simplemente ponerles en antecedentes, brindarles el marco que posteriormente nos puede servir para lanzar esta discusión, que es de casos emblemáticos de la intervención del Poder Judicial en casos de arbitraje nacional, internacional y de inversión. Empiezo con la tendencia general. ¿Cuál ha sido en los últimos tiempos la tendencia general? La minimización de esta interacción entre Cortes Nacionales y tribunales arbitrales. Estamos un poco, por lo menos a efectos de personas como yo que se dedican al arbitraje internacional, estamos un poco en el terreno amor-odio que hay, por lo menos desde nuestro punto de vista, entre el arbitraje y las cortes domésticas. No puedo vivir contigo, no puedo vivir sin ti. Es un poco para nosotros una telenovela, ¿no? Es para nosotros la gran relación amor-odio. Y para citar el profesor Paulson, que ustedes sin duda conocen, la gran paradoja del arbitraje es que busca la cooperación de las mismas autoridades públicas, es decir, las cortes estatales, de las que se quiere liberar el propio arbitraje. Entonces nos encontramos ante esta tensión. La transformación más profunda en esta relación entre arbitraje por un lado y las cortes domésticas, bueno, en las últimas décadas pues ha tenido esta transformación ha sido gradual y profunda, pero su gran consagración evidentemente fue la ley modelo Knudmi o UNCITRAL del 85, que consagra una tendencia pro arbitraje de intervención mínima por parte de las Cortes. Y aquí eso se ve claramente en la ley, en el artículo 5 de esa ley, que habla del alcance de la intervención de un tribunal en los asuntos que se rijan por la presente ley. No intervendrá ningún tribunal, salvo en los casos que esta ley así lo disponga. Y así también lo dispone la nota explicativa de la ley modelo Knudmi, y así en las enmiendas del 2006, como ustedes saben, el 2006 sufrió una serie de enmiendas. Ahora, lo cierto es que a pesar de esta tendencia existe todavía, y es muy necesaria por otro lado, interacción entre las cortes domésticas y los tribunales de arbitraje internacional. A veces es buena, a veces es mala, y de eso vamos a estar hablando aquí hoy en este panel. Muy a menudo es absolutamente necesaria y sirve para proteger la integridad del proceso arbitral. Las cortes domésticas en los países pues no siguen un criterio uniforme, es imposible, son demasiados países y hay tantas visiones como jurisdicciones, y eso es lo que estaremos explorando hoy durante este panel. Cómo interpretan las distintas cortes, cómo interpretan los ordenamientos nacionales esta relación entre el arbitraje internacional y sus cortes. Y simplemente para darles un marco conceptual de dónde concretamente tiene lugar este contacto, esta tensión. A veces es tensión, a veces es amor, a veces es odio, a veces te ayudan, a veces no. Este contacto entre las cortes domésticas y el arbitraje internacional, ¿por dónde pasa? ¿Cuáles son los ejes? Y ¿cuáles son estos ejes que obligan a las cortes domésticas a dar respuestas muy distintas a problemas muy parecidos o a cuestiones muy parecidas? Primer eje,
reforzar el efecto negativo del convenio arbitral. ¿Cómo pueden reforzar esto? Bueno, evidentemente inhibiéndose cuando ven que hay un convenio arbitral, suspendiendo las actuaciones cuando ven que las actuaciones domésticas, cuando efectivamente ven que hay un convenio arbitral y que debería una controversia irse a arbitraje. Y también, y aquí nuestro compañero Simon nos va a hablar un poco de este tema, mediante el uso de anti-suit injunctions y anti-arbitration injunctions. Segundo eje, de esto no creo que vayamos a hablar hoy, porque es bueno, a la gente le gusta hablar de las cosas malas, cuando hay interferencias un poco menos favorables, pero evidentemente los jueces domésticos actúan en apoyo del arbitraje internacional. En el momento de nombrar árbitros, en el momento de descalificar árbitros que podrían pecar de una falta de independencia o de independencia o de imparcialidad, asisten en la obtención de pruebas, ordenan y ejecutan medidas cautelares, siempre en apoyo del arbitraje. Desafortunadamente, como no es una cuestión controvertida, pues probablemente no estaremos hablando tanto de eso hoy. Y por último, y lo más importante, y aquí sí que vamos a entrar en contacto, casi todos los panelistas van a hablar de un modo u otro de esto, está la función de las cortes domésticas de controlar el laudo y permitir su ejecución. Y las Cortes Nacionales suelen gozar de un amplio margen discrecional en relación a los recursos de anulación de laudos. Esos recursos permiten a los tribunales arbitrales, a las Cortes Domésticas de hacer dos cosas. Por un lado, proteger la finalidad, el carácter definitivo del laudo, que es uno de los valores importantes del arbitraje internacional, pero también permiten a las Cortes Domésticas proteger a las partes ante arbitrajes gravemente defectuosos. Y aquí es donde van a entrar en acción tres de nuestros panelistas. El doctor Galindo va a hablar de Achmea contra Eslovaquia, donde ni siquiera una corte doméstica, sino el Tribunal Europeo de Justicia ha entrado de lleno en la cuestión de jurisdicción y ha decidido, oiremos un poco más sobre esto, pero ha decidido que en efecto lo que son convenios arbitrales concluidos entre estados intraeuropeos no son válidos a efectos, esos convenios no son válidos a efectos de jurisdicción, no son válidos. Vamos a tener también al profesor Cárdenas, que nos va a hablar de la interacción del arbitraje, los derechos humanos, cuándo puede intervenir una corte doméstica en protección de esos derechos humanos. Y el doctor Castellanos, que nos va a hablar de los tribunales de extinción de dominio y nos va a preguntar simplemente si es una nueva área de intervención judicial en los procesos arbitrales. Entonces, un poco con ese marco, les voy a presentar a los ponentes de hoy, que conocen sobradamente. De hecho, ustedes se preguntarán por qué está este señor presentando a estos señores que ya conocemos perfectamente, pero sería bueno, por lo menos para si alguno de ustedes no los conocen, presentarlos. Empiezo con el profesor Juan Carlos Cárdenas, ahí a mi derecha, que es abogado de la Universidad del Rosario, profesor de las universidades del Rosario, Javeriana, externado de Colombia, en estas últimas en arbitraje. Es árbitro de las listas de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y de la lista ICDR, etcétera, etcétera, etcétera. Ha participado en arbitrajes internacionales como árbitro bajo las reglas de la CCI, la CIAC y el CIADI. A mi izquierda tengo al profesor Álvaro Galindo, que como les he dicho va a estar hablando de la decisión de Achmea Eslovaquia. Es consejero internacional en TECER y asesora en asuntos complejos de arbitraje internacional, en particular los relacionados con jurisdicciones de América Latina. Concentra su práctica en la representación de los estados soberanos y entidades estatales, tanto en arbitrajes y litigios internacionales, comerciales y de inversión.
Antes, en su vida anterior, era el director de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de Ecuador y es un antiguo consultor legal en el CIADI y coordina el grupo legal a cargo de la redacción de la Ley de Arbitraje de Ecuador. Inmediatamente a mi derecha tengo al doctor Álvaro Castellanos Howell, socio fundador de Consortium Legal, una firma centroamericana. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI del 2016 al 18, presidente de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala y columnista del diario Opinión. Y por último, a mi izquierda, haciendo honor a este carácter anglo-español, anglo-hispano-latinoamericano de este panel, tengo al doctor Simon Miles, que es un barrister en Inglaterra, que ejerce, lo tengo delante de mí en inglés, con lo cual estoy un poco traduciendo sobre la marcha, me perdonarán cualquier torpeza. Ejerce arbitraje internacional en los chambers de 20 Essex Street desde el 2006. Sus principales áreas de práctica son el derecho internacional, energía, minería, recursos naturales y proyectos de infraestructura. Antiguamente era asesor político y speechwriter, no sé cómo se dice speechwriter en español, es una figura muy anglosajona, al ministro británico de Finanzas y desde el 2010 está basado en las oficinas de 20 Essex Street en Singapur, donde también funge como árbitro. Pues les damos a nuestros 4 distinguidos panelistas, les damos nuestra más calurosa bienvenida y invito al profesor Cárdenas a que nos hable de la protección de derechos constitucionales, la intervención de jueces en materia de derechos humanos. Muchas gracias, profesor Cárdenas. Me han encomendado un tema muy interesante que es la intervención del juez en el arbitraje desde la perspectiva de los derechos humanos. Y para esta exposición me parece que la fórmula más sencilla es, por una parte, distinguir entre la intervención del juez nacional, un juez local, y de otra parte la intervención de un juez internacional desde ese punto de vista. En cuanto se refiere a la intervención del juez local, obviamente, desde un punto de vista de derecho comparado, cabe hacer la distinción de los sistemas en los cuales hay acciones específicas dirigidas a proteger derechos humanos, derechos fundamentales, de acuerdo con la concepción que se acoja, y aquellos sistemas en los cuales no hay esos regímenes o esos mecanismos particulares y especializados. Veamos entonces el primer caso. Cuando no hay acciones directas, siempre cabrá la posibilidad de que el juez permanente del Estado, el juez que controla el arbitraje, pueda intervenir para proteger derechos fundamentales. Y solo por citar un caso típico, una sentencia de la Corte de Casación francesa del 28 de marzo del 2013. Era un caso en el cual, muy sencillo, se presenta demanda principal, demanda de reconvención, la CCI, como acostumbra, fijó los honorarios para una y otra, se pagaron los honorarios correspondientes a la demanda principal, no se pagó lo correspondiente a la demanda de reconvención y entonces se siguió el proceso solo respecto a la demanda principal. Finalmente interviene la Corte de Casación y la Corte de Casación señala que se viola el derecho de acceso a la justicia cuando se tramita la demanda principal independientemente de la demanda de reconvención, cuando la demanda de reconvención está indisolublemente vinculada con la demanda principal. Entonces ahí le impuso una condición a esa regla que está en el reglamento de la CCI. Es interesante señalar que un razonamiento particular había hecho ya la Corte Suprema de Justicia colombiana en punto del derecho de defensa, en una sentencia a la que fue ponente, si mi memoria no me falla, el doctor Jaime Rubla, que la Corte también había dicho que había que fijar los honorarios por el conjunto y evitar allí de esa manera que pudiera partirse esa situación. Entonces, en el caso de 2013, la Corte protege el derecho de acceso a la justicia bajo una interpretación de cómo deben pagarse los honorarios y si se puede abstenerse de tramitar la demanda de reconvención porque no se pagan sus honorarios cuando está indisolublemente vinculada a la demanda principal.
Por otro lado, en países en que hay acciones de amparo, pero no proceden contra laudos arbitrales, es el caso español. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que contra laudos arbitrales no hay posibilidad de intentar un amparo. El amparo cabe contra las decisiones de los jueces encargados de controlar la anulación. Y realmente cuando uno busca en derecho español, eso no ocurre. Es decir, hay un respeto muy grande por las decisiones de los jueces encargados de controlar la anulación. Pero eso no quiere decir que no haya una reacción del juez frente a la violación de los derechos humanos, eventualmente en arbitraje. Porque, por ejemplo, y es un caso para citar simplemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como juez de anulación, dice que es contrario al orden público, aquel laudo que vulnera derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución. Entonces hay una causal, la causal de violación al orden público, que se utiliza en la jurisprudencia española para asegurar que el laudo sea conforme a los derechos fundamentales. El cauce ordinario de control del laudo arbitral. Finalmente, aquí está José María, que nos puede ilustrar mucho más. En México hay acción de amparo. Prácticamente todas nuestras acciones de tutela de amparo derivan de esa creación mexicana. En México la doctrina y la jurisprudencia han señalado que no hay acción de amparo directa contra los laudos arbitrales. Cabrá después, cuando el juez encargado de controlar el laudo arbitral, de decidir sobre su anulación, la posibilidad de que haya acción de amparo. Normalmente todo transcurre tranquilamente en derecho mexicano. Hay debates, uno encuentra, como en todas las jurisdicciones, muchos debates, pero hay un caso que ha llamado mucho la atención de hace algunos años, que es el caso Comisa. En el caso Comisa, como ustedes recordarán, fue un proceso entre Comisa y Pemex, que dio lugar a un laudo arbitral. Ese laudo arbitral fue objeto de un recurso, una acción de nulidad ante un juez mexicano que en decisión del 25 de junio del 2010 negó la nulidad. Vale la pena de una vez aclararlo, el laudo había condenado a Pemex a varios cientos de millones de dólares a favor de Comisa. Ese juez niega la nulidad del laudo arbitral. Contra la decisión del juez se interpone un amparo. El juez de primera instancia niega el amparo en una decisión del 27 de octubre del 2010. Y el tribunal colegiado, al revisar la decisión del juez de primera instancia, concede el amparo. Y me parece interesante señalar la razón por la cual concede el amparo, porque tiene que ver con la visión que hemos tenido en la jurisprudencia constitucional colombiana y en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué pasó? En el caso Comisa, Pemex había terminado administrativamente el contrato. El juez de amparo considera que la decisión de terminación administrativa del contrato solo puede ser revisada por el juez administrativo. O sea que los árbitros carecían de jurisdicción. Esa es la conclusión del juez de amparo. Hay ahí una cosa interesante para señalar: el juez de amparo se funda de una parte en alguna jurisprudencia de la Suprema Corte mexicana y por otra parte en una ley que claramente atribuía competencia en esa materia al juez administrativo mexicano. Muy bien, entonces bajo esa decisión de amparo queda invalidado el laudo arbitral. Sin embargo, y es muy interesante porque la reacción que genera, Comisa acude a la jurisdicción norteamericana para obtener la ejecución del laudo. Incluso acude antes de que el laudo hubiera sido invalidado por la vía del amparo. El juez americano había reconocido el laudo inicialmente. Cuando se anula el laudo, el juez entra a revisar nuevamente si debe reconocer efectos a ese laudo que ya no es válido en México. Y el juez de distrito de la Corte de Nueva York, en una decisión del 27 de agosto de 2013, reconoce efectos a ese laudo invalidado en México. Y la Corte de Apelaciones confirma la decisión del juez de distrito de Nueva York el 2 de agosto de 2016. Es un conflicto típico que ya conocemos en otras partes del mundo. Un juez local invalida un laudo. Un juez de otra jurisdicción reconoce ese laudo invalidado. Aquí invalidado por vía de amparo, además. ¿Por qué el juez americano reconoce este laudo? Y eso
tal vez ustedes oyeron alguna conferencia de Francisco González de Cosío que planteaba las grandes dudas que para los juristas americanos tiene esa decisión del juez americano. El juez americano considera que la decisión del juez mexicano de invalidar el laudo era hacer producir efectos retroactivos a la ley que había consagrado la competencia del juez mexicano para conocer de ese acto administrativo de determinación. ¿Por qué? Porque la ley que fijó la competencia del juez mexicano para conocer de los actos administrativos de determinación es posterior al contrato, al pacto arbitral, incluso a la decisión de terminación. Ahora, el juez mexicano, y es lo que decía Francisco, no se apoyó solamente en esa ley, se apoyó en la doctrina de la Corte Suprema Mexicana, que ya hablaba del poder exorbitante o el poder que ejercía la autoridad administrativa y al terminar unilateralmente esos contratos. Pero el juez americano dice, no, realmente el argumento fundamental es la ley, y esa ley es posterior, luego es una ley que está produciendo un efecto retroactivo. Considero que bajo esa perspectiva yo no le puedo dar efectos a esa decisión mexicana en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se puede admitir una disposición que tenga un efecto retroactivo, voy a reconocer efectos al laudo. Lo cierto es que por noticias de prensa aparece que finalmente Pemex y Comisa llegaron a un acuerdo en esa controversia en el año 2017 y terminó el asunto por un arreglo amistoso. Bueno, pero es un caso muy interesante porque vean ustedes cómo hay ahí un tema de aplicación de la ley en tiempo, un efecto retroactivo, un derecho que se ve afectado por una decisión judicial, por lo menos en la visión de un juez, que no es la visión del otro juez, del juez mexicano. En otros sistemas sí cabe acción de amparo o tutela contra laudos arbitrales. Y en esa perspectiva, pues obviamente el primer caso que tenemos que mencionar es el caso colombiano. La Corte Constitucional reiteradamente, y tal vez por la forma como conseguimos el arbitraje es imposible escapar a esa conclusión, en diferentes sentencias ha dicho que contra los laudos arbitrales procede acción de tutela, así como procede contra sentencias judiciales. Y es interesante que hay 3 sentencias de unificación, la 174 del 2007, la 500 del 2015 y la 556 del 2016. 3 sentencias que reiteran la doctrina de la Corte Constitucional de que procede tutela contra laudos arbitrales. En principio, dice la Corte, y todos lo sabemos muy bien, por las mismas causales que procede el laudo, la tutela contra sentencias. Y agrega la Corte, en esa sentencia lo dicen todas ellas, el carácter especial de la justicia arbitral implica que se debe hacer un examen de procedibilidad más estricto que el examen que se hace frente a la sentencia judicial. La verdad, y es que aunque la tutela genera mucha preocupación por la estabilidad de los laudos arbitrales, no son muchos los casos en que realmente se hayan invalidado laudos por la vía de tutela. Uno se pone a contar los casos, son 7, 8 casos en toda la historia. Y la verdad es que en esos la gran mayoría de esos casos son con parte pública. Tal vez yo solo encontré un caso de un laudo invalidado en sede de tutela en que las 2 partes eran privadas. La gran mayoría son casos en que es parte pública. Hay una sensibilidad particular de la Corte Constitucional, creo que hay que reconocerlo, cuando la parte en el proceso arbitral es la parte pública. Ahora, vale la pena de una vez señalar, porque a veces hay dudas, que la Corte, sin plantearse siquiera el tema, ha reconocido que la tutela incluso cabe contra laudos arbitrales internacionales, porque la sentencia SU 500 del 2015 se refería a un caso de un laudo internacional. Ahora, vamos a ver que allí puede caber la discusión bajo la nueva ley. La nueva ley puede abrir un campo de discusión, la nueva ley de arbitraje puede abrir un campo de discusión de si la tutela debe proceder también en caso de laudos arbitrales internacionales en razón a las causales que allí se prevén, porque allí se podría aplicar la misma doctrina española. Bueno, pero quiero que nos detengamos un poco en la sentencia SU 556 de 2016, que es la más reciente. Los que la conocen recuerdan, y creo que la gran mayoría de ustedes, que esta tutela se refiere a un laudo arbitral dictado
en un proceso iniciado por el Banco de la República contra unas compañías aseguradoras. Y la discusión que había en ese proceso arbitral es si la póliza de seguros de responsabilidad del Banco de la República cobijaba el riesgo regulatorio, la responsabilidad por la regulación. Es decir, recuerdan que en la crisis del UPAC, unas decisiones del Banco de la República hicieron que esa crisis se volviera más intensa cuando cambió la fórmula de calcular el UPAC y estableció dentro de los componentes del UPAC el DTF. Esa fue una decisión del banco. Y entonces se iniciaron, después de que se produjo la crisis, después de las decisiones de la Corte Constitucional sobre el tema, se iniciaron numerosos procesos contra el Banco de la República, pidiendo indemnización de perjuicios del Banco de la República por los daños causados a los ahorradores. En esos procesos, el Banco de la República llamó en garantía a las aseguradoras. Las aseguradoras habían incluido en la póliza pactos arbitrales. El Consejo de Estado dijo, esas pólizas contienen un pacto arbitral, luego los conflictos tienen que ser definidos entre el Banco de la República y las aseguradoras a través de un proceso arbitral. Y por eso el banco convocó un proceso arbitral para que se declarara que en el evento de ser condenado, las aseguradoras tenían que, a la luz de la póliza, reembolsarle las sumas a las que fuera condenado. Finalmente, el tribunal arbitral concluyó que no era claro el contrato en el sentido de incluir dentro de los riesgos cubiertos el riesgo regulatorio. Y por consiguiente absolvió a las aseguradoras. Lo hizo después de analizar el contrato, analizar la documentación contemporánea y posterior a los hechos, y aplicó el artículo que todos conocemos, 1624. Las cláusulas ambiguas que no hayan podido precisarse se interpretarán, dice el Código Civil, a favor del deudor, las aseguradoras. Entonces lo interpretó de esa manera y absolvió al Banco de la República. Perdón, absolvió a las aseguradoras, no al Banco de la República, absolvió a las aseguradoras y negó la demanda del Banco de la República. Ese laudo fue objeto de un recurso de anulación ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado negó la anulación. Y el Banco de la República interpuso una acción de tutela. Y finalmente esa acción de tutela prosperó en la Corte Constitucional. ¿Y por qué quiero destacar esta acción de tutela? Porque cuando uno la mira con cuidado, realmente le queda la duda de si la Corte realmente aplicó el estándar que ella defiende. La Corte dice, es que cuando yo voy a entrar a controlar por vía de tutela laudos arbitrales, debo ser más estricta que incluso mi control frente a sentencias judiciales. Y uno se pone a mirar, e independientemente de que el laudo sea acertado o no jurídicamente, no parece ser cierto o no parece tan evidente que la Corte haya sido más estricta en este caso, incluso que haya sido igual de estricta que con muchas sentencias judiciales. Veamos un poco más. Para que proceda la tutela, dice la Corte, se requiere que la decisión plantee una vulneración directa de los derechos fundamentales. El banco había argumentado que había una violación directa, por un lado porque consideraba que en el caso concreto no podía aplicarse el 1624, que debió aplicarse para el caso concreto una excepción de inconstitucionalidad. Y entonces dice la Corte, pues hay un cargo de defecto orgánico, porque el juez tiene que fallar de acuerdo con las normas válidas, y si la norma que le aplicaron, una norma que era inconstitucional, pues ahí hay un problema de efecto orgánico. Después la Corte va a rechazar ese argumento, dice, ahí puede haber un margen para que el juez constitucional entre a mirar si sí hay o no hay, pero aquí realmente no se produjo ese problema. Después dice la Corte que hay un defecto sustancial porque se aplica una norma, el 1624 del Código Civil, pero se omiten otras normas. ¿Qué otras normas? Las que regulan al Banco de la República, particularmente la norma constitucional que dice que el Banco de la República es el Banco Central y que tiene una serie de funciones. Entonces la Corte dice, hay un defecto sustancial que puede dar lugar a la tutela, hay que investigar. Cabe la tutela por eso. Y finalmente dice la Corte, el otro defecto fáctico es porque había una documentación que el tribunal interpretó en los anexos de la póliza, correspondencia posterior, que el tribunal interpretó no daban claridad si el riesgo estaba cubierto. La Corte dice, ahí puede haber una interpretación
manifiestamente irrazonable de la prueba, luego ahí cabe la tutela. Y por eso entra a estudiar la tutela y llega a la conclusión de que el tribunal se equivocó, que hay, dice la Corte en su síntesis, hay una manifiesta irrazonabilidad en la interpretación de los elementos del negocio jurídico. Un defecto sustantivo ocasionado por privar irrazonablemente de sus efectos a las normas de la Constitución en la interpretación del negocio jurídico. Listo. Y por sus visibles extravíos en la aplicación de una regulación y una conceptualización inatiente al contrato. Y un defecto fáctico por la ostensible valoración irrazonable de los medios de prueba. Pero si ustedes miran con cuidado la sentencia, realmente lo que hay es un juicio de un juez que mira la prueba nuevamente. La Corte dice que hay que mirar si el juicio del árbitro es irrazonable, pero ella mira la prueba nuevamente, le hace una valoración de la prueba nuevamente. Y lo que dice es que donde decía actividad bancaria, la póliza, hay que entender la actividad bancaria del Banco Central que está definida en la Constitución, pero es un tema de interpretación. Puede que el laudo sea equivocado, no afirmo que el laudo sea el correcto. Lo que sí me parece discutible es que el juez constitucional haya entrado a hacer ese análisis. Ahora, he de reconocer y he de señalar que en este caso concreto, el presidente de la Corte aquí presente salvó voto. Y hay un salvamento de voto del doctor Alejandro Linares, señalando que claramente en este caso la Corte se convirtió en juez de instancia, que hizo una valoración de la prueba que no era relevante constitucionalmente y que cambió la póliza al incluir el riesgo soberano dentro de un riesgo comercial que es el típico de una póliza de seguros. Bueno, pero lo que quiero destacar ya para terminar 2 minutos, 1 minuto y medio, 1 minuto, John. Lo que quiero destacar es que ese es un caso aislado. Yo quiero insistir en que eso es un caso aislado, un caso en que genera discusión de si la Corte se le fue la mano de pronto en el análisis, pero que hay muchas decisiones positivas de la Corte Constitucional. Por ejemplo, incluso contra decisiones de otros jueces. La sentencia T511 del 2011, es el caso en que el Consejo de Estado dijo, se declara que en un caso concreto no hay cláusula arbitral, es inexistente, y que por eso es inexistente el laudo. Llegó hasta a decir eso, es inexistente el laudo. El caso de Mavic, de Procon, el laudo es inexistente porque no hay pacto arbitral. Y la Corte le dice, no señor, a menos que no sea razonablemente posible deducir la intención de las partes de someterse al arbitraje, el juez debe propender por dar efectos al pacto arbitral. Invalidó la sentencia que se abstuvo de reconocer el pacto arbitral, el juez constitucional. Otra sentencia, la 1224 del 2008, un conflicto entre un tribunal arbitral que conocía de un proceso arbitral, o 2 tribunales arbitrales, perdón, y un tribunal superior de distrito. Un tribunal superior de distrito que confirmó una decisión de un juez de primera instancia que dictó un mandamiento de pago en cumplimiento de un contrato, pero el conflicto estaba en manos de un tribunal arbitral. Y la Corte dice, hay que respetar el principio de la competencia. El Tribunal Superior de Distrito no puede darle curso al trámite ante el juez estatal. Primero tienen que resolver los tribunales arbitrales. O la decisión SU 173 de 2015, un laudo arbitral muy importante en el cual una entidad territorial, el municipio de Neiva, obtuvo una condena millonaria contra una empresa de alumbrado público. Ese laudo fue objeto de un recurso de anulación y ese recurso de anulación fue fallado por el Consejo de Estado declarando que el laudo era en conciencia. La Corte Constitucional en esta sentencia invalida la sentencia del Consejo de Estado para decir que el laudo no es en conciencia y básicamente dice, uno lee el laudo y hay un razonamiento jurídico, una apreciación de pruebas, eso no puede ser un laudo en conciencia, eso es básicamente lo que dice la Corte e invalida por consiguiente la decisión del juez contencioso administrativo. Entonces, el caso del Banco de la República parece ser un caso aislado, pero en la mayoría de los casos el juez de tutela protege fundamentalmente el arbitraje. Y para 2 palabras muy rápidas, otros países que tienen acción de amparo. Perú. En Perú hay una larga historia de actuación de los jueces constitucionales en el arbitraje. Sin embargo, solo menciono rápidamente que desde el 2011 se dictó en el caso que los peruanos llaman la sentencia María Julia,
una sentencia de la Corte Constitucional en que el propio Tribunal Constitucional se restringió, se autolimitó, diciendo que el recurso de apelación y anulación eran suficientes para proteger los derechos fundamentales. Entonces, que solo excepcionalmente el juez constitucional debe intervenir cuando se viola el precedente constitucional, cuando se ejerce un control constitucional difuso o cuando se afecta a terceros que no están vinculados por el pacto. Por otro lado, Venezuela, solo para mencionarlo rápidamente, ahí termino, John, solo termino ahí. En Venezuela el tema a veces ha sido muy grave porque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en 2 providencias de 2001 y 2003 reconoce que los jueces venezolanos por la vía del amparo pueden invalidar laudos arbitrales dictados en otros países y lo han hecho con decisiones dictadas en Estados Unidos. Pero hay una decisión reciente del juez constitucional del 1 de agosto de 2014 que negó un amparo en un tribunal que funcionaba en otro país, que parece generar la idea de que de pronto está cambiando de tendencia ese juez constitucional venezolano y volviéndose un poco más ortodoxo en sus posiciones. Y con eso concluyo esta intervención, John. Uno de los temas que ha tratado ha sido el famoso laudo Comisa, anulado en México, pero ejecutado en las Cortes de Nueva York, o casi. Nunca sabremos lo que hubiera ocurrido realmente porque llegaron a un acuerdo. Y ahora en Europa es posible que en muchísimos arbitrajes de inversión, esta vez no comerciales, nos estemos enfrentando a algo muy parecido, con el famoso caso Achmea contra Eslovaquia, que yo no sé qué repercusión ha tenido aquí en América Latina, pero desde luego en Europa ha sido como un terremoto. El profesor Galindo les va a explicar en mayor detalle esta decisión muy controvertida que tiene como efecto básico básicamente anular, o podría tener el efecto de anular laudos de inversión dictados cuando hay un tratado bilateral de inversión entre países miembros de la Unión Europea, Estados miembros de la Unión Europea. Lo cual va a significar que para ese tipo de laudos, muy probablemente cuando la sede del arbitraje sea en Europa, y hay muchísimos arbitrajes que tienen, por ejemplo, sede en Estocolmo o en París, automáticamente las Cortes se van a ver obligadas a anular esos laudos. Te lanzo ya, antes de que empieces, probablemente estoy lanzando una pregunta por adelantado. ¿Tú crees que podría ocurrir lo mismo? No tienes que responder ahora, pero para después. ¿Ocurrirá lo mismo con estos laudos que en Europa caerán? Sin duda caerán, serán anulados. ¿Ocurrirá lo mismo, podría ocurrir lo mismo como Comisa en Nueva York? Adelante, profesor Galindo. Gracias. Muchas gracias, John. Es un privilegio compartir este panel con tan distinguidos y queridos colegas. Y también una maravilla poder estar en esta ciudad de Cartagena. Me pregunto yo si nosotros los sádicos del panel y ustedes los masoquistas de la audiencia, en esta maravilla de ciudad en un viernes en la tarde. Santiago, Liliana, todo el equipo de la Cámara de Comercio, es un gran placer y un gran honor. Y mencionarles rápidamente que pues, lo que les voy a comentar acá es solamente unas ideas en base a un caso y que no representan ni lo que piensa la firma a la que me debo, ni los clientes a los que representamos. Y lo que les voy a hablar, como ya anticipó John, es sobre una sentencia reciente, acaba de salir del horno el mes pasado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso muy anticipado, por cierto, de la República Eslovaca contra Achmea BV. Esta decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, perfecto, tiene una importancia relevante, diría yo, porque dictamina que la cláusula de arbitraje contenida en el
tratado bilateral de inversión vigente entre Holanda, los Países Bajos y la República Eslovaca tiene un efecto adverso sobre la autonomía de la legislación de la Unión Europea y por lo tanto dicha cláusula es incompatible con el derecho de la Unión Europea. Y esta sentencia en la cual me enfocaré el día de hoy pone de relieve en el contexto de este panel la intervención del Poder Judicial, en este caso de rango comunitario, en el arbitraje de inversión, cuyos efectos son varios y creo yo todavía por verse. Esta sentencia se inscribe dentro de un contexto particular, luego de la ampliación de la Unión Europea en el año 2004 con la incorporación de los países del este a la Unión, varios de esos países del bloque que se adhieren a la Unión Europea y que tienen TBIs, tratados bilaterales de inversión celebrados entre ese bloque y el bloque occidental de los países que ya eran parte de la Unión Europea, que se transformaron esos tratados en lo que hoy conocemos como los tratados bilaterales de inversión intraeuropeos, es decir, entre países miembros de la Unión Europea. La cuestión de la compatibilidad de los TBIs intracomunitarios con la legislación europea surge no con esta decisión, sino cuando la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, comenzó su campaña en contra de este tipo de instrumentos, alegando una serie de incompatibilidades con el régimen comunitario. En consecuencia, varios Estados miembros de la Unión tomaron diferentes medidas. Unos han denunciado de manera unilateral estos instrumentos, casos de la República Checa, Irlanda, Italia y Rumanía, mientras que otros solo han expresado su intención de hacer lo mismo, como Polonia y Dinamarca. Algunos de estos Estados miembros propusieron un sistema para la terminación, la terminación a través de la negociación multilateral de estos tratados dentro de la Unión Europea, y esta propuesta fue en algún momento liderada por Alemania, Finlandia, los Países Bajos, Austria y Francia. Es decir, tenemos diferentes posiciones dentro de los propios países miembros de la Unión. Y lo que algunos autores han llamado como la guerra de la Comisión Europea contra los tratados bilaterales de inversión se demostró a través de varios casos de arbitraje de inversión iniciados por inversionistas en contra de algunos de los Estados miembros de la Unión, en los cuales la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión, actuó como el llamado amicus curiae, amigo de la Corte, ante esos tribunales para impugnar la jurisdicción de esos tribunales arbitrales ante diferentes centros de arbitraje como el CIADI, por ejemplo, que conocían de las disputas a raíz de estos tratados intraeuropeos. Hay un ejemplo que es bastante conocido en el contexto internacional, el caso Mikula contra Rumanía, que es una ilustración extrema del choque entre el régimen de inversión tradicional y las obligaciones impuestas en la legislación europea. Por lo tanto, lo que vamos a intentar ver a continuación es el particular caso de la República Eslovaca contra Achmea, que ilustra a priori la intervención del Poder Judicial de rango comunitario en el arbitraje de inversión. Vamos a ver el análisis de las problemáticas subyacentes demostrando a fortiori dicha intervención. La intervención del Poder Judicial, en este caso en particular, se da a través de lo que algunos denominan un argumento bastante original. Esa es la esencia del problema. Cuando la República de Eslovaquia, ante ese tribunal arbitral que conoce el reclamo presentado por Achmea, presenta ese argumento,
lo hace bajo la siguiente proposición. Dice: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene el monopolio interpretativo de la interpretación, el monopolio interpretativo del derecho comunitario europeo. Y esto se garantiza a través de lo que se denomina la interpretación prejudicial que se realiza a través de ese tribunal europeo, al que me referiré en más detalle con posterioridad. De todas maneras, dice la República Eslovaca, el tribunal arbitral, por lo tanto, carece de competencia para realizar esa solicitud de interpretación prejudicial ante la Corte de Justicia Europea y, por lo tanto, ese tribunal arbitral carece de competencia para decidir las disputas que puedan tener como ley aplicable una normativa del derecho comunitario europea, como en el caso en concreto se discutió que no solamente la ley aplicable al fondo de la disputa era el derecho del Tratado Bilateral de Inversión, sino también las normas que regían el derecho comunitario europeo y el derecho doméstico de la República Eslovaca. Y esto es un argumento bastante único, diría yo, creativo y pues realizado seguramente por un gran equipo de abogados. Esto no lo habíamos visto en otros casos, hay varios casos en donde se ha discutido la aplicación de tratados intraeuropeos, pero es particularmente interesante ver el desarrollo que se hizo en este caso. Y esa es la esencia de la discusión. ¿Cuáles son los hechos del caso? La disputa entre Achmea y Eslovaquia surge de las medidas adoptadas por el gobierno eslovaco que revirtieron la liberalización del mercado de seguros de salud de dicho país en el año 2006. Eslovaquia reformó su sistema de salud en el 2004, abriendo el mercado de proveedores privados de seguros de salud. Luego, Achmea, esta compañía, estableció una filial de su propiedad en Eslovaquia que ofrecía servicios privados de seguros de salud y Eslovaquia, 2 años más tarde, toma una medida y revierte esa apertura del mercado y Achmea aduce que esa medida le causa un daño. De hecho, Achmea impugna esa medida en el año 2008 ante la Corte Permanente de Arbitraje, que era la entidad administradora de este procedimiento bajo las reglas de arbitraje de la CNUDMI. Se dicta un laudo el 7 de diciembre del año 2012 por un tribunal probablemente conformado por las estrellas del arbitraje internacional en materia de inversión, el profesor Van Loo, Albert Jan Vandenberg y Vivi Wider, que falla a favor de Achmea, como ustedes pueden anticipar, y ordena a Eslovaquia que pague 21 millones de euros en daños y perjuicios. ¿Qué sucede entonces? Inicia el procedimiento la República Eslovaca a través de un recurso de anulación contra el laudo en el Tribunal Superior Civil y Penal de Frankfurt. No lo voy a decir en el idioma alemán para no quedar mal ante todos ustedes. Dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso mediante una sentencia que fue recurrida en casación por la República Eslovaca ante el Tribunal de Casación de ese país, de Alemania. Luego, la República Eslovaca expresa sus dudas acerca de la compatibilidad de la cláusula arbitral prevista en el tratado, la cláusula 8, con los artículos 18, 267 y 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y el tribunal remitente, es decir, el tribunal que remite el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este caso
el tribunal alemán, que hace la remisión para la interpretación prejudicial, recuerda que desde la adhesión de la República Eslovaca a la Unión, el TBI constituyó un tratado entre dos Estados miembros de la Unión y que podría estar en conflicto, en definitiva, con el derecho de la Unión Europea. ¿Cuáles en estas circunstancias los hechos que sucedieron? El tribunal alemán suspende el procedimiento, mientras que la interpretación prejudicial es conocida por el Tribunal Europeo de Justicia, y se plantea la siguiente cuestión o la siguiente pregunta. ¿Se opone el artículo 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a la aplicación de una norma incluida en un tratado bilateral de protección de inversión entre Estados miembros de la Unión? En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, se dice como segunda cuestión, si se opone al artículo 267 de dicho instrumento, y en caso de una respuesta negativa, la tercera cuestión, si se opone el artículo 18 a la aplicación de tal norma. Esto evoluciona y el 6 de marzo pasado, el tribunal dicta su sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo, en donde nos dice que los artículos 267 y 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de un tratado internacional celebrado entre Estados miembros, es decir, el artículo 8 del Tratado Bilateral de Inversiones, y que este tratado se aplica cuando existen controversias sobre inversiones realizados entre inversionistas de los Estados miembros y que pueden iniciar un procedimiento de arbitraje en base a dicho tratado. Al pronunciarse el Tribunal Europeo sobre las cuestiones prejudiciales, dictaminando que esa cláusula 8 del Tratado Bilateral de Inversión no es compatible o es incompatible con la legislación europea, el Tribunal de Justicia se aparta drásticamente de la posición adoptada no solamente por la Corte Alemana de Apelación, sino también por la opinión de lo que se denomina el abogado general dentro del sistema de la Unión Europea, que había expresado una opinión distinta, más en línea con la opinión que había presentado la empresa Achmea. El caso en particular es una clara demostración entonces de la intervención del Poder Judicial, en este caso comunitario, planteándonos varias problemáticas que quiero pasar rápidamente a mencionar. Esta era la frase de la sentencia a la que hice referencia hace un minuto, ustedes la aprecian en pantalla. Al pronunciarse entonces el tribunal sobre estas problemáticas a través de este procedimiento de interpretación prejudicial, recuerda algunos de los principios consagrados en el derecho europeo y trata de conciliarlos de alguna manera con una norma de derecho internacional público que es la que existe bajo el Tratado Bilateral de Inversión. Ustedes ven acá en pantalla los artículos que cita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son los que trata de conciliar de alguna manera a través de esa interpretación prejudicial. Voy a pasar un poco rápido estas láminas, que son básicamente del texto de las normas interpretadas. Ustedes ven acá los artículos 267 y 344 del Tratado de la Unión Europea.
Este es el texto del artículo 8 del Tratado Bilateral de Inversión, que seguramente es un texto familiar en Colombia, es la disposición de solución de controversias que tienen prácticamente todos los tratados bilaterales de inversión, en donde el inversionista extranjero puede optar por un arbitraje internacional bajo dicha disposición y activar una demanda contra el Estado receptor de la inversión. Sobre las cuestiones prejudiciales analizadas por el tribunal, en primer lugar, al pronunciarse sobre la primera y la segunda cuestión prejudicial, el tribunal lo que hace es recordar las disposiciones del tratado que acabo de resumir, y es fundamental en este caso referirnos a el inciso 6 del artículo 8 del Tratado Bilateral de Inversiones, en donde, si es visible para ustedes, entre las disposiciones aplicables al Tribunal Internacional conformado por ese tratado, debe aplicar el derecho en vigor en la parte contratante afectada, es decir, el derecho de la República Eslovaca, y las disposiciones de cualquier otro tratado pertinente entre las partes contratantes, como por ejemplo el Tratado de la Unión Europea. Esto es lo que nos dice básicamente el tribunal. El derecho europeo forma parte del derecho vigente. El tribunal arbitral podrá verse obligado a interpretar o aplicar el derecho de la Unión Europea, es decir, en la disputa que se le presenta, y ese tribunal concluye que esa interpretación es un derecho facultativo y exclusivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que por lo tanto el tribunal arbitral no tiene competencia para realizar dicha interpretación. Las consecuencias de la posición comunitaria, ustedes las pueden apreciar en esta lámina. Básicamente se genera una incompatibilidad de conformidad con lo que nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La consecuencia de esa incompatibilidad es que de conformidad con la interpretación dada por el tribunal, no podrá aplicarse hacia futuro la disposición del artículo 8 de ese tratado y tampoco, nos dice la propia decisión en su sentencia, otros tratados que efectivamente tengan disposiciones similares intracomunitarios. Esto puede traer varias consecuencias y con esto termino. Una de ellas es, por supuesto, la obligación que surge en cabeza del resto de países miembros de la Unión Europea que tienen tratados intracomunitarios de tener que dar por terminado estos tratados bilaterales de inversión. Es decir, no va a ser únicamente un universo conocido como muchas veces lo vimos en los últimos años en países como Ecuador o en Bolivia que denunciaban estos tratados, sino que efectivamente vamos a ver seguramente una ola de denuncias invocadas y exigidas por la Comisión Europea al resto de países de la Unión que tienen este tipo de disposiciones en sus tratados bilaterales de inversión. Y la reflexión que yo quería hacer es qué impacto o cómo podríamos reflejar esta experiencia en un sistema de integración, por supuesto, menos desarrollado y con, yo diría, muchas más falencias que el que puede tener el sistema comunitario europeo, como es el sistema andino de integración. ¿Qué puede suceder en un sistema en donde hemos visto ya la experiencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha decidido que, a diferencia de lo que decidió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí tienen competencia los tribunales arbitrales
para solicitar interpretaciones prejudiciales directamente a ese tribunal. Y no solamente que tienen competencia, sino que tienen la obligación legal de consultar y de realizar esa interpretación prejudicial en cualquier caso en donde una norma del derecho comunitario esté en juego ante un tribunal de arbitraje. Y pensaría yo, no necesariamente o no únicamente un arbitraje nacional, sino probablemente también de un tribunal internacional. Y aquí yo me pregunto, un poco para el análisis y la reflexión, ¿qué pasará el día de mañana en algún caso en donde un tribunal interprete una disposición en materia de telecomunicaciones, que es parte del régimen comunitario andino, y que el Tribunal Internacional de Inversión decida que no tiene por qué consultar al órgano competente exclusivo de cierre de la interpretación prejudicial de ese derecho comunitario? Probablemente nos esperan días interesantes en el sistema comunitario andino de ver qué es lo que va a suceder cuando los regímenes de derecho internacional de las inversiones empiecen a dictar sus decisiones, sus laudos que pueden afectar de una u otra manera el régimen de integración andino. Muchas gracias. Álvaro, pasamos a otro Álvaro. Antes de seguir, tengo dos preguntas para ti. La primera es, bueno, ya te la he hecho. ¿Tú qué opinas? ¿Tú opinas que va a haber, en primer lugar, una oleada de anulaciones de laudos? Porque tú estabas hablando de denunciaciones de los laudos por parte de los TBIs por parte de los Estados miembros. ¿Tú crees que va a haber anulaciones y posteriormente intentos estilo Comisa de ejecutar en sitios como Nueva York? Y luego tengo otra pregunta, me interesaría mucho saber tu opinión. Yo confieso que la primera vez que me leí ACMEA me resultó un poco sorprendente. Y es porque al final, como ha explicado Álvaro, lo que viene a decir el Tribunal de Justicia es, bueno, nosotros nos reservamos el derecho de interpretar el derecho comunitario. Nosotros somos los únicos que podemos hacerlo en última instancia. Como ese TBI en particular era Eslovaquia, Países Bajos, dice que el tribunal arbitral puede fallar con base en derecho comunitario, en realidad lo que dice es el derecho de las partes contratantes, en este caso Eslovaquia y Países Bajos, eso incluye el derecho comunitario y yo tengo que poder estar en medida de revisar eso, de revisar cualquier opinión que se dé en derecho comunitario. Y dice, como se trata de un tribunal de arbitraje internacional, no nos puede hacer una cuestión prejudicial, con lo cual, si yo no puedo mirar esto, no es válida el convenio arbitral. Al final, esto es lo que viene a decir. Yo a medida que me iba leyendo esto decía, bueno, esto ocurre, como dirían los americanos y los ingleses, day in, day out. Hay tribunales arbitrales comerciales internacionales que están interpretando todos los días derecho comunitario y están haciéndolo, por ejemplo, puede haber perfectamente un tribunal arbitral con sede aquí en Bogotá que está aplicando derecho español y, en consecuencia, pues derecho comunitario. Un tribunal arbitral aquí en Bogotá no puede plantear una cuestión prejudicial ante el TCE, no puede. Ante el Tribunal de Justicia Europea, no puede, es imposible. Y yo estaba pensando, bueno, en tal caso ha muerto el arbitraje internacional que aplique el derecho europeo. Pues porque a menos que esté el sitio del arbitraje en Europa y se pueda hacer bajo la doctrina EcoSuisse también del Tribunal Comunitario, se puede hacer una referencia preliminar, se acabó. Y yo lo leía con mucho interés. Y aquí viene la pregunta por fin. Lo que en ACMEA hace el Tribunal de Justicia Europeo, dice, bueno, es que el arbitraje internacional comercial es distinto al de inversión. El comercial surge de la autonomía de las partes, que han pactado un convenio arbitral, mientras que en arbitraje de inversión surge
de un tratado internacional. Entonces yo a ti al principio de la presentación te he visto referirte al convenio arbitral en el TBI. ¿Qué opinión te merece esta distinción? Y creo que se ve de lo que he dicho, lo que yo pienso, ¿no? Pero ¿qué opinión te merece esa distinción entre arbitraje comercial y arbitraje de inversión, que al final todo gira en torno a eso? Sí, a ver, yo creo que es interesante el tema que planteas y ponerlo en el contexto de la decisión, de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo, y yo los invito a revisar esa decisión. Es una decisión de 15 páginas donde realmente el condumio de la decisión está en 4 páginas. Es una decisión pública del 8 de marzo pasado, que ustedes la encuentran sin ningún inconveniente en el internet. Y el tribunal sí menciona en su análisis a las decisiones de tribunales arbitrales comerciales. De hecho, menciona 2 casos en particular en Portugal, en donde el tribunal dice la diferencia con estos casos en materia de arbitraje comercial y materia tributaria, además, es que hay un régimen portugués que reconoce esta jurisdicción inclusive de rango constitucional. Y ese es un análisis interesante. Yo he escuchado tal vez muchas críticas contra la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero yo creo que a los que nos gusta el estudio del derecho sustantivo, leerla da gusto, porque hace un análisis jurídico muy fino de las disposiciones en cuanto a la interpretación del derecho comunitario europeo, la importancia que se deben de lealtad entre los Estados miembros a la hora de aplicar ese derecho europeo, y da algo de envidia, sin lugar a dudas, de ver la magnitud del análisis, de la importancia y de la relevancia que tiene ese derecho de integración a nivel europeo con lo que tenemos en otras regiones, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y es que los propios Estados miembros tienen poca deferencia ante el sistema de integración comunitario. Lo que el Tribunal de Justicia Europeo hace es darle justamente esa fortaleza, defiende el sistema del arbitraje internacional sin perjuicio de tener que tomar una decisión que afecta sin lugar a dudas el arbitraje internacional en materia de inversión, pero sí distingue de manera clara que no cubre en su decisión las decisiones de arbitraje comercial. Lo que queda, otra caja de Pandora de la decisión del tribunal, es qué va a pasar con las decisiones bajo el Tratado de la Carta de Energía, que ese es otro tema. Tu país, España, tiene hoy probablemente 40 arbitrajes en materia de inversión, muchos de ellos bajo la Carta de Energía, por lo tanto, pues el tema se viene complejo. Muchas gracias, Álvaro. Como se puede ver, me hierve la sangre. Hemos visto ya, nos ha dicho Álvaro, que en este caso se utilizó en ACMEA, se hizo un análisis jurídico imaginativo, y pasamos ahora a lo que parece ser, podría ser también otro análisis jurídico imaginativo que nos va a explicar el doctor Álvaro Castellanos en el ámbito de tribunales de extinción de dominio, y se pregunta si es una nueva área de intervención judicial en los procesos arbitrales. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Hola, espero que este sadismo que hablaba mi tocayo no se agudice ahora, porque ya es la hora del almuerzo, pero definitivamente quisiera primero, y dado que mi presentación, dado que el tema es un poco escabroso, la hice muy breve y trataré de hacerla muy breve, entonces no quiero primero dejar de mencionar algunas cosas, especialmente el agradecimiento muy, muy sincero por permitirme, los organizadores de este evento, de estar en Cartagena. Para mí volver a Colombia es recordar cosas magníficas en temas arbitrales. Por ahí vi hoy a la doctora Adriana Polanía. Ella ha hecho
apostolado del arbitraje hacia Guatemala, igual que Rafael Bernal, Fernando Mantilla, que por cierto hoy creo que iba a estar con nosotros. Son personas que nos ayudaron mucho en los 90s a trasladar know-how a Guatemala. Por supuesto no les hemos copiado ni aprendido de cerca, porque aquí ustedes han desarrollado increíblemente en la materia de Marx, como creo que alguien también los llamó ayer. Me llamó mucho la atención oír paneles de ayer y hoy, incluso pues también del primer día, cómo han avanzado en materia arbitral en determinadas materias, incluso el tema fiduciario. Me pareció fantástico escuchar lo que escuché ayer y hoy, no digamos. Así que por eso les digo, estar aquí es gratísimo para mí. Y aprovechando unos comentarios rápidamente de este panel, nuestro moderador John decía que hay una relación odio-amor tristemente entre, ¿verdad?, tribunales jurisdiccionales y arbitrales. Obviamente quisiéramos que fuera relación amor-amor, ¿verdad? Y yo, fíjense que sí quiero contarles que entré al mundo del arbitraje pensando en que era como la panacea. Y me acuerdo que un dicho que siempre me ha calado mucho, aunque no lo oí en ese tiempo, sino después, de Ignacio Suárez, decía: hay que tener cuidado de no tener arbitralitis, ¿verdad?, porque si no para en arbitrofobia. Sin embargo, obviamente me ha hecho comprender cabalmente que donde hay la mejor simbiosis entre tribunales de justicia ordinarios y los tribunales arbitrales es donde más arbitrajes hay. Y creo que eso es comprobable fácilmente. Así que ojalá haya mucha relación amor-amor, o si no, por lo menos no de odio. La cuestión es que quisiera decirles también que este caso, que está titulado bajo una charla que se llama Casos Emblemáticos, buscando la palabra emblemático, realmente cuál es su significado, pues precisamente uno es significativo, ¿verdad? Pues tal vez es significativo el caso que yo he escogido, que está incluso en marcha, porque puede significar algunas cosas que pueden en algún momento considerarse preocupantes, pero no sé si es representativo. Y quizás algunos, después de oír esta charla, dirán: ojalá que no sea representativo, ¿verdad? Pero representativo en el sentido de que así como este hay varios casos, o han habido, o pueden haber. Y luego escuché también un tema importante sobre arbitraje forzoso en el panel anterior, y curiosamente también de lo que John algo hablaba, o creo que alguno de los, el doctor Cárdenas creo que fue, sobre el uso del amparo. En Guatemala tristemente tenemos amparitis, porque existe una norma en la ley de amparo que dice que no existe materia en la que no sea susceptible de recurrirse en amparo. Entonces hay amparos tanto durante el procedimiento de arbitrajes como, no digamos, contra los laudos, y sin embargo paradójicamente ha sido la Corte de Constitucionalidad en nuestro país la que ha ido siendo como el último gallar y el que ha salvado, por decirlo así, la institución arbitral en mi país. O sea que los países como México, entiendo, aquí Colombia, que han ido decantando el uso del amparo en los procedimientos arbitrales, la verdad que eso es algo muy bueno, porque en nuestro país realmente es un problema que ha hecho que el arbitraje no avance. Y entrando ya en materia, este caso tiene que ver con un puerto. Aquí yo sé que si estoy en Cartagena, el tema de puertos es muy interesante. De hecho, no voy a hacer referencia a los sujetos que están relacionados con este proceso, porque el caso, como le digo, está abierto. Y de hecho, me acabo de enterar justo ahora, de verdad no es exageración, que hay un testigo protegido que está dando declaraciones en este momento de este caso, dando mucha información de lo que pudo haber ocurrido en este caso. Y quizás brevemente hacer algunas acotaciones de inicio. El origen de todo es un contrato que le hemos denominado contrato de usufructo oneroso sobre bienes de una portuaria. La portuaria otorgó ese contrato de usufructo y se supone que a través de esa figura contractual que incluye ese contrato, un acuerdo arbitral, se permitía a una empresa X
que pudiera desarrollar una actividad portuaria completa, que es básicamente la que vieron acá. Hoy por hoy ya está terminada, esto fue hace aproximadamente 5 años. Ese contrato de usufructo oneroso fue cuestionado en su momento, si no estaba haciendo una sustitución de un contrato realmente que debería haberse otorgado bajo la figura de la concesión de servicios públicos. Obviamente, este es un tema relevante. Y hubo una operación después de que la empresa X obtuvo este contrato, una empresa Y de otra nacionalidad adquiere, entre otros activos de la empresa X, este derecho a desarrollar esta instalación portuaria. Y luego, esto estamos hablando 2011, 2012 aprox, 2014, 2015, aparece un órgano en Guatemala que tal vez algunos de ustedes han escuchado, que es la CICIG, la Comisión Internacional para el Combate a la Impunidad en Guatemala. Y después van a ver por qué digo que tal vez la han escuchado. Y junto con el Ministerio Público, y plantean un caso penal donde establecen como teoría que el caso que el presidente de la República y la vicepresidenta de la República recibieron $30 millones por el otorgamiento de este contrato. Y ese proceso es justo el que está abierto en este momento. De hecho, en ese caso es tan fuerte el caso que implicó a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno que está sujeto a proceso y el otro que renunció y no ha sido vinculado aún a proceso. El caso es uno de los casos más emblemáticos desde el punto de vista de lucha contra la corrupción en mi país. De hecho, debo decir muy tristemente, por eso quizás mi presentación no es tan larga, porque estoy hablando de temas de los cuales no me enorgullezco, ¿verdad?, como guatemalteco. Pero, por ejemplo, un dato curioso es que de los 9 presidentes que hemos tenido desde que regresamos, si se puede decir así, a la vida democrática en mi país, de esos 9, 6 han sido imputados penalmente y 4 de los que están ahora en procesos penales, y todos conducidos por CICIG-MP. Después del juicio penal se presenta una acción a través de un recurso contencioso administrativo para que se declare la nulidad del contrato de usufructo oneroso. Es decir, además del tema penal que se cierne sobre la concesión, no se llamó nunca concesión, pero que se cierne sobre esa inversión, empieza un proceso de derecho administrativo para declarar nulo el contrato. Ojo, contrato que contenía acuerdo arbitral. Luego también, como un acto relacionado, pero no necesariamente íntimamente ligado a la acción penal, se presenta una intervención bajo la ley de extinción de dominio. Y yo sé que aquí en Colombia tienen ustedes también una ley de extinción de dominio. De hecho, yo no me atrevería a decir que la figura que tenemos nosotros en nuestra ley sea exactamente igual a la de Colombia. Yo entiendo que aquí hay un conocimiento y un manejo mucho más a fondo del concepto de extinción de dominio, si no me equivoco. Pero por eso es que sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Y esa intervención obviamente toma control plenamente de la intervención, de la inversión, un interventor nombrado por la CICIG y el MP, o propuesto, mejor dicho, y aprobado o designado por un juez de extinción de dominio. Yo no sé si aquí en Colombia tienen tribunales de extinción de dominio, pero en Guatemala sí hay 2 tribunales que se implementaron específicamente o con jurisdicción exclusiva para la extinción de dominio. Y como consecuencia, ese proceso está avanzando, pero también paralelamente el juicio penal. Como ustedes saben, por lo menos, y me imagino que aquí en Colombia es igual, en Guatemala está muy claro que el proceso de extinción de dominio no es un procedimiento penal. Claramente lo diferencia la ley. Y aquí hay unas 3 o 4 consideraciones que me parecieron importantes
que uno podría decir a raíz de este caso está generando dudas, y necesariamente no en un sentido positivo hacia el mundo arbitral, porque justamente la empresa que adquirió esta inversión, que se supone hizo un due diligence y entendió que no había ningún wrongdoing, ¿verdad? Ni mucho menos que hubiera habido un tema de coimas, como dicen los argentinos, o de hacer pago de sobornos, y plantearon dentro del proceso administrativo que se inició para declarar la nulidad del contrato, plantearon su excepción de incompetencia al Tribunal Contencioso Administrativo, dado que existe un acuerdo arbitral en el contrato de derecho de usufructo oneroso que teóricamente, bajo los principios competence y autonomía del acuerdo, debiera haber hecho que el contencioso administrativo le cediera obviamente a un tribunal arbitral la discusión sobre todos los aspectos relacionados con este caso tan grande en Guatemala, tan notorio. Y entonces, básicamente aquí se está dando una situación en nuestro país que en casos como estos, aunque haya acuerdo arbitral y haya contratos privados, cuando hay una materia penal o una cuestión sobre extinción de dominio, no digamos, los tribunales no están haciendo ningún caso, ni están aplicando las disposiciones en materia de arbitraje. Me llama la atención, por ejemplo, qué pasaría si se puede argumentar una obligación del Estado de implementar esos acuerdos bajo el artículo 2 de la Convención de Nueva York. Podría ser una defensa en un momento determinado, o la violación del artículo 2 de la Convención de Nueva York. Pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que es un caso tan notorio, ya dictó sentencia y declaró nulo el contrato, y definitivamente rechazó las defensas de falta de jurisdicción del contencioso. Aquí muy brevemente por el tiempo, solo estoy reflejando algunas disposiciones de la ley de extinción de dominio. Yo no sé si aquí en Colombia manejan también, me imagino que sí, es el principio toral, el concepto de nulidad ab inicio o ab initio, ¿verdad? Que definitivamente es lo que permite declarar la extinción del dominio, y eso lo tenemos muy claramente nosotros regulado en la ley. No sé si eso es algo que incluso aquí en Colombia surgió jurisprudencialmente, ¿verdad? Pero el aspecto que quisiera hacer es ahorita, para ver si les quito un poco lo aburrido que pudiera hacer esta presentación, quisiera que me hagan un favor, que quien reconozca a un sujeto, a alguno de los sujetos que voy a poner en la presente diapositiva, la que sigue, levante la mano. Perdonen. ¿Alguien conoce a algún sujeto de esa imagen? 1, 2, 3. Algunos ya reconocieron a don Iván Velázquez, ¿verdad? Iván Velázquez, el doctor Velázquez, es ni más ni menos el comisionado o el director de la Comisión de Investigación contra el Combate a la Impunidad en Guatemala, y es el que ha dirigido esta comisión por los últimos 4 o 6 años. Antes estuvo Carlos Castresana, famoso juez español también, o fiscal español. Después un costarricense, Francisco Balanese, y ahora tenemos a lo que muchos guatemaltecos le llaman a San Iván. Efectivamente ha desatado una gran cantidad de polémica, algunas acciones, incluso obviamente, como les decía, bajo la dirección de don Iván y la señora Telma Aldana, que está por ser sustituida en el Ministerio Público, lamentablemente. Por lo menos ese dúo tiene ahí a 4 presidentes en proceso. Uno de ellos, el que pone cara inteligente ahí, que es Jimmy Morales, el que está en medio de los dos. A él también le iniciaron un proceso penal hace poco por financiamiento electoral ilícito. Y obviamente aquí es donde surgen algunas dudas para mí importantes en materia de inversiones, y quizás más en materia de inversión y arbitrajes de inversión. Si se declara una extinción de dominio, cabal me va a dar tiempo para las preguntas, porque yo más que todo tengo preguntas. ¿Será que eso puede dar causa para iniciar un
procedimiento de arbitraje de inversiones bajo algún TBI, o porque de hecho aquí pudieran estar siendo muy relevantes dos tratados, uno es con el Reino de España y otro con el Reino de los Países Bajos, y obviamente acá habría una discusión, creo yo, muy interesante, ante todo, si hubo una adquisición o no que se ha hecho conforme a la ley, o una inversión hecha conforme a la ley. Y entonces quizás para aterrizarlo, ahí ven ustedes que al final donde yo creo que esto puede generar una nueva materia es en considerar si esto es expropiación o es o no un acto que se asimile a la expropiación, o como mínimo si es una violación al principio de trato justo y equitativo bajo todos estos tratados, o si esto es un animal diferente, porque si existe la nulidad ab inicio, es decir, que nunca se adquirió legítimamente una inversión y que debería de haber sabido quien la adquiere que es ilegítimo, porque incluso así dice nuestra ley, que debería de presumir o podría presumir que es proveniente de actos ilícitos, nunca adquiere esa propiedad. Entonces, ¿cómo voy a expropiar algo que nunca se ha adquirido? ¿Verdad? Entonces, ahí puede haber una discusión muy, muy importante a nivel de tribunales arbitrales de inversión, porque de hecho la adquirente en esta inversión, después de un proceso de M&A que hizo su due diligence, que supuestamente nunca se enteró, obviamente ella se considera agraviada, la adquirente, y obviamente es probable que plantee un arbitraje de inversión. Aquí la gran duda va a ser cómo van a evaluar los tribunales arbitrales en materia de inversiones mientras existan, ¿verdad? Mientras las olas del caso que nos acaba de explicar nuestro querido colega y tocayo Álvaro Galindo no lleguen hasta acá. Si el CEADI sigue interviniendo en estos casos, la pregunta es ¿cómo si va a tener alguna incidencia? No. ¿Y por qué digo esto? Y con eso concluyo. Porque ahí hay unas conclusiones, ¿verdad? Porque definitivamente está creciendo el número de países con ley de extinción de dominio. México lo tiene en la Constitución o no, pregunto. Incluso no querían que hablara de México, pero definitivamente, si no recuerdo mal, lo tiene en la Constitución de la República de México. Costa Rica tiene ley de extinción de dominio, Ecuador tiene ley de extinción de dominio, varios países de Latinoamérica, y desgraciadamente es por esta oleada del crimen transnacional, ¿verdad? Y la corrupción. Pero definitivamente este puede ser un tema que tarde o temprano llegue a ser conocido en tribunales arbitrales. Muchas gracias. Ahora pasamos, ya por falta de tiempo, no podemos extendernos más, al doctor Simon Mounds, que nos va a hablar, y aquí paso al inglés porque difícilmente traducible así sobre la marcha al español, que va a hablar de anti-suit injunctions, a practical tool for managing cross-border litigation and enforcing arbitration agreements, y eso último lo plantea como una pregunta. Ya viene el almuerzo, sería rápido, es maravilloso estar aquí, estoy muy agradecido, no tan solamente a mi persona, sino que mi equipo, doctor Santiago, doctor Lidiano y todo el equipo de CAC, de invitarlos aquí en este muy ambulante evento. Es un placer compartir la plataforma con mi profesor, doctor Galindo, y todos los distinguidos expertos. Me gustaría presentarles en muy específica forma de intervención judicial el anti-suit injunction. Sobre los años he actuado en muchos casos, a veces obteniendo inyecciones, a veces resistiéndolas, a veces en arbitración. Siempre es interesante y siempre es complejo. Anti-suit injunctions son una featura del común, de ley común del sistema, y como lo entiendo, raro en el mundo de la ley civil, no muy conocido porque en Scotland lo tienen, en Quebec lo tiene, así que ciertas jurisdicciones de ley
desde hasta donde yo entiendo. Y también sé que después de algunos tragos, cuando algunos abogados hablan de eso, pueden haber argumentos sobre si son disrespetuosos cuanto a la ley judicial, y esos debates pueden ser un poco recalentados o filosóficos, así que no quiero tocar esos temas en esta presentación. Solo quería explorar el sistema como tal en el mundo del cómo podemos usarlo. Así que, ¿qué es un anti-suit injunction? Es un orden para cesar procedimientos en una jurisdicción extranjera. Eso es contra la parte y no la corte y no contra los abogados. Así que los abogados, si existen una cosa de eso, están seguros, pero sus clientes no están seguros, porque las sanciones de un branch puede ser encarcelamiento, multas y cesión de... Así que es una arma pesada. Y para esta razón puede ser muy efectivo. Puede ser genuinamente efectivo de reducir el número de los diferentes procedimientos que suceden alrededor del mundo en un caso complejo internacional. Así que puede tener a las partes ahorrar dinero, costos y tiempo, y pueden forzar cláusulas de arbitración. Quiero iniciar con algunos conceptos claves. Solo leer injection claimant, demanda de injunción. Tal vez el demandado En el caso del que es el demandado, se trata pues obviamente de los malos, de los que han firmado una cláusula de arbitraje y luego eventualmente se dan cuenta de que van a perder en el arbitraje, y por lo tanto ellos deciden tácticamente decidir procedimientos en diferentes foros y alguna jurisdicción DOC que no es respetada por la regla de la ley, como Corea del Norte, Afganistán, Francia. Así que eso es un evento conjunto. El segundo es contractual versus no contractual. Este es importante. Una unión anti quejas o anti-demanda va en lo que tiene que ver con estas leyes. Y luego, en una unión no contractual, se hace sin ninguna opción de un acuerdo de foro. Básicamente, tiene que ver con la inequidad de traer procedimientos en ese otro tipo de foro. Esta es la segunda opción que hay. Y finalmente, un poco complejo, pero un consejo bastante importante es la diferencia entre un caso alternativo de foro y un caso aislado de foro. Y un caso alternativo de foro es donde el demandante dice, ok, no me demande ahí, demándeme acá. No me demande en Texas, en frente del juzgado, vamos a acordar, se hace en Bogotá. Así que en un caso de foro alternativo, la unión anti-demanda significa que la controversia se va a desempeñar en un foro escogido. Un foro aislado, un caso de foro aislado es diferente. Es donde el demandado solo puede traer una demanda haciéndolo en el foro equivocado. Su demanda no va a ser admisible, no va a funcionar en el foro correcto o escogido. Eso significa que en un caso de foro aislado, si una unión anti-demanda es hecha, ese es el final de la controversia. Ya no hay forma de reclamar. Ahora, dado eso, probablemente ustedes no van a estar sorprendidos de aprender que los casos de foros alternativos son mucho más comunes a tener uniones antidemanda. Así es como se divide. Así que la gran mayoría de las uniones antiabogado son para cláusulas de foros escogidos, donde hay casos alternativos de foros y en contractuales. Ahora, uniones antidemanda no contractuales son para foros aislados,
Son extremadamente raros, pero ocurren, han ocurrido. Ha habido casos, por ejemplo, en el que algunas partes se están demandando en Estados Unidos. Un banco inglés que nunca ha tenido conexiones con Estados Unidos y están demandando en la legislación, litigación antimonopolio en Estados Unidos. Y eso ha ocurrido. Por supuesto, un banco que nunca ha estado en Estados Unidos y que ese caso nunca se ha llevado a la ley local inglesa. Así que básicamente es que funciona este sistema de ley de uniones antidemanda. ¿Cómo funciona? Básicamente hay 3 requisitos básicos. Primero, usted necesita una jurisdicción personal del demandado, una jurisdicción inglés como en Estados Unidos, que está basada en un proceso de servicio. Así que si el demandado está ubicado fuera de la jurisdicción, usted necesita utilizar un brazo largo. Segundo, usted necesita cumplir con los textos legales más detallados en ese momento, porque los textos son diferentes cuando hay diferentes tipos de unión. Tercero, una unión que siempre es un remedio de discreción. Incluso si usted cumple con el texto legal, hay un pronunciamiento adicional donde se ven todas las circunstancias, donde es una unión antidemanda. Entonces la Corte simplemente toma en cuenta comentarios internacionales y tiene un respeto por esos sistemas legales. Un aspecto de ese comité internacional es la necesidad de un interés suficiente. El caso Abbas, que lo hace bastante claro. Cuando un avión se estrelló en India, desafortunadamente mucha gente murió, algunos sobrevivieron y algunas víctimas de ellos eran del Reino Unido. Ellos demandaron en India, en Francia y en Texas, que es completamente no razonable. Realmente debió haber sido un caso de India. Un bus aéreo, un avión, simplemente que fue la gente que fue víctima fueron asesorados en India. Y bueno, creo que fue equivocado hacerlo en Texas, pero dijeron las cortes inglesas no pueden ser los policías del mundo, no pueden ordenar proteger las jurisdicciones de otros países. Así que básicamente esto significa que Inglaterra debería ser el foro natural o ese foro escogido para que el tribunal inglés pueda tomar una acción anti-unión. Y finalmente es un requerimiento para tener un plano subyacente. Básicamente son procedimientos en los que el único remedio de una demanda es una unión antidemanda. Ahora estamos llegando básicamente a la carne de la hamburguesa. La parte más importante, el texto para tomar una unión en un caso no contractual, usted tiene que mostrar que los procedimientos de foro son de mucho valor. Simplemente puse aquí algunos ejemplos de qué se podría considerar quejas relativas donde algunas personas simplemente pueden obtener la justicia en el foro. Eso no es... No. Para demandar en Inglaterra o perder en Inglaterra y luego tratar de litigar en otra parte. O demandar por un propósito ulterior, como por ejemplo en París o en alguna otra parte. No es suficiente solo para mostrar que el foro extranjero es no conveniente. Tiene que haber una injusticia significativa. Y cuando la Corte ve la injusticia, tiene que equilibrar la injusticia, tiene que equilibrar las equidades. Así que si eso se obtiene simplemente demandando en otro país, eso básicamente es una opción poderosa para una anti-injunction. Así que vamos a ver casos no contractuales, pero en casos contractuales la situación es diferente. Están basados, por supuesto, en un foro escogido. Y aquí el tribunal es mucho más amplio. Básicamente hay un remedio discrecional. El principio es que la Corte va a encontrar una opción de hallazgo, a menos que haya una razón fuerte para no hacerlo. Y estos principios aplican no solo en casos contractuales ordinarios, donde las dos partes están en una cláusula jurisdiccional, pero
también aplican lo que nosotros llamamos una situación contractual clásica, que es donde el demandado no es parte de la cláusula, sino que está reclamando a través de una parte de la cláusula. Por ejemplo, como una necesidad del contrato que está equilibrado para respetar la interpretación. O una aseguradora que se le paga para asegurar y simplemente ha violado los derechos del asegurado. Entonces son parte de todas las cláusulas de arbitraje que se han asegurado y el demandado reclama. Jay Bodo es un buen ejemplo de aseguradores brasileños que pagaron para asegurar que el dueño era en Chicago y fue demandado en la corte brasileña, un barco que sufrió daños. Y la corte inglesa dijo, de acuerdo al contrato de envío entre los dueños de los bienes, los dueños del producto, eso nos lleva a un arbitraje en Londres. Y esto nos trae la razón de por qué tenemos tantas uniones antidemanda que son contractuales al foro o a los casos de arbitraje. Porque en realidad, realmente no es que haya muchas partes malas en el mundo que quieran hacer un acuerdo acerca de arbitraje y simplemente romper ese acuerdo. Es que hay mucho desacuerdo acerca de si un acuerdo de arbitraje existe. En absoluto. Los diferentes sistemas tienen diferentes estándares juzgando si hay un acuerdo de arbitraje o no lo hay. Pero la ley inglesa es muy receptiva del arbitraje. Es fácil acordar en arbitraje en la ley inglesa. Si usted tiene un contrato, simplemente si usted escribe las palabras arbitraje en Inglaterra, eso está bien. Eso es un proceso de arbitraje vinculante. Pero si usted toma el mismo documento y lo lleva a China, el tribunal chino va a decir, eso no es un acuerdo de arbitraje, porque válidamente tiene que estar acordado en un acuerdo de arbitraje y usted tiene que acordar en muchas otras cosas. Por ejemplo, una institución, procedimientos, un número de árbitros y así sucesivamente. Así que hay un desacuerdo real ahí, si realmente es un acuerdo vinculante o no. Y otra razón por la cual llegamos a esta situación es que algunos países tienen leyes obligatorias que le quitan importancia a un acuerdo de arbitraje. Esto, por ejemplo, es típico en la ley canadiense. Cuando ellos dicen para este tipo específico de contratos, cualquiera que diga, o lo que sea que diga el contrato acerca de resolución de controversias, usted siempre puede demandar en Canadá y hacer una disputa en Canadá. ¿Qué hace usted como tribunal en esa situación en la que, como un asunto de la ley inglesa, donde hubo un acuerdo en el arbitraje, pero en Canadá, por ejemplo, la otra parte puede decir, bueno, aquí en Canadá, estoy demandando en Canadá la ley dice, ese no es un acuerdo vinculante a un árbitro. Entonces, ¿cómo resuelve usted ese problema? La manera como la ley inglesa lo resuelve es que siempre primero preguntan si existe un acuerdo. Y para responder esa pregunta, utilizan cualquier ley que sea la ley del acuerdo, si es vinculante. Así que si usted tiene un contrato que dice la ley de Perú, un tribunal inglés va a tomar expertos de las leyes o experto abogado de Perú, y si se hace de esa manera van a llegar a un acuerdo y el acuerdo toma prioridad por leyes extranjeras obligatorias. Autonomía como un principio siempre va a ser la que gana. Ahora, específicos a un contexto de arbitraje. Ahora, no solo los tribunales, pero los árbitros también pueden tomar acción. Siempre les da el mismo poder como al tribunal, pero también se puede ejecutar en estas uniones para apoyar el arbitraje, pero usualmente es esperar para ver si el tribunal puede actuar de manera efectiva antes. No tiene que interferir con los tribunales o el ejercicio de los tribunales en estos poderes. Ahora, para mi último gran tema, hemos hablado hasta ahora acerca del apoyo del arbitraje y el funcionamiento de las cláusulas de arbitraje. Ahora, hablemos de las uniones antiarbitraje. Entonces, yo diría que tenemos más de 1000 uniones antidemanda, un número de uniones antiarbitraje que se han hecho por los tribunales ingleses
en lo que tiene que ver con toda mi zona de recepción es solo 5. Así que es muy raro, muy extraño para que la Corte inglesa haga esto, pero debe tener una jurisdicción. Y la razón por la cual es tan rara vez, o tan poco común, es porque la Corte utiliza un análisis diferente. Empieza con el principio de competencia y la competencia dice, ok, primero tenemos que preguntarle a los árbitros, donde sea que estén en el mundo, o pedirles que decidan sobre su propia jurisdicción. Segundo, si una parte quiere cuestionar a los árbitros, entonces es obligación de la Corte sentarse con los árbitros para decidir sobre el asunto. Y la gran mayoría de los casos, estos dos principios significan que no va a existir ningún tipo de unión que se debe hacer para parar un arbitraje. Hay muy raros casos en los que la Corte ha tenido, por alguna otra razón, una decisión en la que no existe un acuerdo de arbitraje. En efecto, la Corte debe decidir eso y debe, en esta unión temporal, debe temporalmente parar esa unión para que la Corte inglesa pueda tomar una decisión. Así que este es el cuarto de los 5 casos en los que hablamos de un mandato de arbitraje. Y yo he dicho que la parte más interesante, ¿usted cree que en Latinoamérica, que es un continente de una belleza estética, ¿ustedes creen que sí lo es? Yo creo que realmente tiene belleza estética. Este es un caso extraordinario de muchas maneras. Un jugador del Western Union, del equipo inglés, demandó a otro jugador en el que hubo una rotura de contrato. Básicamente este tema fue sujeto a la cláusula de arbitraje y a las leyes de asociación ingleses. Y este sistema de fútbol no tiene derecho a apelación, simplemente tiene que adaptarse a las reglas. Pero de manera extraña, después de perder el arbitraje, West Ham trató de buscar una apelación a través de un sistema diferente de arbitraje en Suiza, donde las cortes de arbitraje están enfocadas en deportes, e incluso si hubo un gran mal argumento, digamos, de el arbitraje de la Corte para deportes, hicieron ese mecanismo de apelación y básicamente el argumento para eso fue tan malo que básicamente fue un proceso de abuso e hicieron un mandato para parar los arbitrajes en Suiza. Entonces, sea que nos gusten o sea que los odiemos, estos mandatos son parte del caso y son arbitrajes en los que el sistema común está involucrado. Y yo solo espero pues que esto les pueda a ustedes ayudar a utilizar de manera efectiva y de manera apropiada como una herramienta para entender estos sistemas de arbitraje internacional. Ahora voy a parar estos puntos prácticos en cómo lo utilizamos, pero tengan total libertad para reunirse conmigo a la hora del almuerzo si tienen preguntas. Muchas gracias. Thank you, Simon. Gracias. Y realmente hay una pregunta de la audiencia que me llegó y es la siguiente. ¿Pueden estos mandatos antidemanda ser solicitados para una agravación de las disputas en el caso de procedimientos? Y si cuando un demandante reclama un procedimiento de colección o tiene una garantía bancaria. That's a great question. Thank you very much. Es una muy buena pregunta y gracias a quien hizo la pregunta. Creo que el principio en el cual los árbitros lo ven en esta aplicación que se decide es la siguiente. No hay nada mal con buscar procedimientos extranjeros para encontrar seguridad para una demanda o para un costo. Si hay algo así como una detención o simplemente buscar esa seguridad, entonces no hay mandato de antidemanda. Y eso es cierto incluso si un efecto de esto busca encontrar la seguridad, si también fuera para incrementar la presión en la otra parte. Creo que eso es simplemente el efecto secundario y no sería una razón para tener un mandato antidemanda. La situación en la que se hace apropiado hacer un mandato antidemanda, bueno, un ejemplo sería cuando
Otros procedimientos involucran una invitación a las otras cortes para decidir algunas preguntas del fondo de la disputa. Así que si es la única manera de buscar esa seguridad o remedio preservador, es básicamente una decisión de fondo, y ahí es donde se hace apropiado hacer un mandato antidemanda. Gracias. Y solo en el primer punto, que son medidas conservadoras, ¿importa realmente si los tribunales han sido constituidos o no? Entonces, nuestra situación, todavía no tenemos un arbitraje. La situación sería cuando ya hay un arbitraje, cuando ya hay un tribunal en su lugar. Realmente el tribunal tiene que ser el que maneja esta medida y va a algún otro lado, a otra corte, a otra jurisdicción. ¿Va a hacer una diferencia? Porque en la ley francesa están tomando tradicionalmente la vista era, o el punto de vista era, usted debe ir al tribunal. La nueva vista es que no, usted tiene que ir a la corte. Está bien, yo estaba en la impresión de que en Inglaterra es un poco más estricto, donde usted tiene que ir al tribunal. Eso no es mi entendimiento. La verdad, mi entendimiento es, en la práctica general, en los tribunales ingleses de Londres, serían los procedimientos extranjeros serían todavía legítimos, básicamente porque hay un derecho a esa seguridad en la jurisdicción del tribunal. En una u otra forma, intentando enforzar algo así. Así que mi entendimiento es que el procedimiento inglés sería más político. Muy bien, entonces hay algunas preguntas del panel, desde el auditorio. ¿Alguna pregunta más? En cuyo caso damos por cerrado este panel y muchas gracias, un fuerte aplauso para nuestros excelentes ponentes.